Desde el principio de la humanidad, el ser humano ha querido pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Por eso, hoy vamos a hablar de la versión más límite de esta situación. Hoy vamos a hablar de sectas. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y nunca quisiera entrar a Scientology. Soy Camila Rincón y no tenía ni idea que el uribismo era una secta. Girl, te pusiste densa. ¿Quieres que nos convirtamos en falsos positivos? Sí, mujer. bueno, sí, qué pena. Pero es que es como todos los signos están ahí. No. Sí, es como una secta, efectivamente. Pero no quiero amanecer mañana como falso positivo. Las sectas hoy son grupos generalmente religiosos que son conocidos por aislar y explotar a sus miembros, entre otras prácticas muy cuestionables. Pero el término no siempre ha sido utilizado de esta manera. Históricamente, las sectas eran consideradas únicamente como comunidades de personas con ideologías y creencias afines, en pocas palabras, una religión común y corriente. Pero tras sucesos surrealistas que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX, la palabra secta se convirtió en un término ofensivo. Hay que aclarar que no todas las religiones son sectas, ni que todas las sectas son religiosas, sino que muchas simplemente buscan una dinámica como social, aunque la tendencia es que suelen tener un elemento místico, mágico de por medio. Existen una serie de características que permiten diferenciar estos movimientos religiosos de las religiones normales. Por ejemplo, es normal que la adoración de sus fieles no sea a un dios o deidad, sino a una especie de líder carismático iluminado que exige además una lealtad absoluta. Normalmente son gente muy amable que toman el amor como la base de sus creencias, pero esto no les impide desarrollar un sentido de superioridad con respecto a las personas que no forman parte de su comunidad. Esto de alguna forma también lleva a un aislamiento y segregación frente al resto de la sociedad, además pues de eliminar fuentes externas de información o entretenimiento que pues no vengan directamente pues como con el visto bueno del líder de la secta. Ojo a esto, yo estaba en la introducción, dije que no sabía que el uribismo era una secta porque muchas de esas características que tienen las sectas se las atribuyo al uribismo. Por ejemplo, no me van a negar que el uribismo no tiene un líder carismático que exige lealtad absoluta y que las mismas personas lo ponen como una deidad. O sea, para no irse tan lejos, Paloma Valencia tiene un cuadro de Jesús con la cara de Uribe. No me van a decir que eso no es comportamiento de secta. Obviamente, o sea, no estoy diciendo que todos los uribistas, y espero que por favor no me vayan a linchar mañana o cuando salga el capítulo. Y las apareces como falso positivo por ahí. Pero sí quiero que de pronto si acaso algunos uribistas nos escuchan, como de verdad se den cuenta de estos comportamientos que están agarrando, que de verdad que se atribuyen a las características de una secta, de un culto. Igual la cuestión es que es algo súper importante, y es que, por ejemplo, el líder de la secta nunca aceptará críticas, y si alguien como dentro de la secta te escucha hablando mal del líder, pues enseguida te va a atacar. Entonces es un tema súper darks, porque es que además el tema con las sectas es que no solamente es un tema de que tienes pues que someter tu voluntad al líder, sino que es que además tienen la capacidad de invadir todos los aspectos de la vida de sus miembros. O sea, esto va más allá de qué creer y qué pensar, sino que, digamos, llega a puntos de cómo gastar su dinero o incluso hasta con quién casarse. Hay sectas donde se hacen selección de matrimonios de listo, tú te casas con fulano, tú con perencejo, es una cosa loquísima. Pero es que además dentro de ellas existe una vigilancia constante entre los miembros. O sea, esto es acá como la KGB, como que tú no puedes decir nada, tú no puedes confiar en nadie, porque cualquiera puede ser como, por decirlo de alguna forma, un espía que esté conspirando contra ti para que tú no asciendas, porque es que además, obviamente, son agrupaciones jerárquicas. Y si bien pues hay como un sentimiento de hermandad entre los miembros, es como sí, nosotros somos los whatever, pues también hay una competencia muy salvaje entre ellos para ver pues quién escala más dentro de la misma organización. Es muy curioso además que es que esta escala suele venir con un precio usualmente económico. Es decir, estos grupos suelen pedir contribuciones económicas, ya sea en forma de donaciones
o a través de la venta de cursos o clases o seminarios o retiros espirituales que suelen ser súper costosos. Hay retiros de estos de algunas sectas que pueden llegar a costar hasta $7,000, $8,000, que pues una persona normal no los tiene así como para decir, hola, vengo a regalar mi plata, así como así. Pues no, hay gente que se endeuda. Entonces pues esto además es de una carga súper fuerte en la vida de una persona. Además, yo creo que es importante también aclarar con todo lo que estás hablando del tema de la plata, que en verdad son organizaciones muy reales, son organizaciones que existen, porque es que yo creo que muchas personas cuando piensan en cultos o en sectas se imaginan a alguien como el grupo satánico que... O Midsommar, la película O esta. Midsommar, exacto. Sí, se imaginan como grupos que alaban a Satanás y que hacen sacrificios con gatos negros y vírgenes. O sea, esto, pues puede que haya grupos así, pero la mayoría de las sectas son esto, como acaba de decir Ana, grupos en donde está el líder carismático que cree una cosa que puede que incluso las mismas personas de la secta creen que es como una deidad y que muchas veces requiere como una contribución de tiempo, económica, lo que sea, pero normalmente, y las sectas más grandes que se conocen, no son como que apoyen a Satanás, no. No, y de hecho hay muchas, por ejemplo, que se basan es como en ideologías derivadas del hinduismo o como del saber oriental y de la filosofía oriental de la vida, que fue finalmente pues es una constante que en Occidente, por lo menos de los 60 para acá, como que vemos Oriente como este pueblo súper iluminado, y pues es normal que haya gente que caiga ante eso, ¿no? Porque, o sea, uno puede parecer y puede pensar como una persona muy normal y uno puede decir como no, yo nunca entraría en una secta, o sea, como que yo tengo un poquito de cerebro, pero es que realmente no es de que tengas cerebro, no, sino que te seducen de una forma tan sutil que es que tú no te das cuenta. Claro, uno no se va a meter en una secta si uno está viendo ya el después, pero es que las personas que están ahí metidas, ellas no los trataban así desde el principio. Claro, y además en un documental que yo vi que sacó Netflix como de los cultos y explicando como todo este tema, explican las razones por las cuales las personas se unen a una secta y normalmente es porque una persona está como en un problema personal o no sabe hacia dónde ir o está perdido en la vida, de pronto acaban de terminar con él, de pronto acaba de perder una persona y está en busca de una comunidad que lo entienda, que esté para esa persona, que lo apoye. Y esto es como realmente empiezan las sectas. Había uno de los testigos decía, yo era un actor que no conseguía trabajo, me estaba muriendo de hambre y pues entré a este tema de la meditación. No me acuerdo el nombre de la secta en la que la persona entró, pero él iba como a grupos de meditación y era como el único apoyo que él encontraba como en esos momentos de oscuridad tan grande que él tenía. Entonces estas personas que dicen como, no, eso es de las sectas, qué pendejos, no, verdad son personas que necesitan ayuda y pues lastimosamente al comienzo estas sectas se la prestan súper bien y pues aprovechan y los meten y los van metiendo como a cada vez más y cada vez más hasta que ya para salir es casi que imposible o muy difícil. No, y la otra además es que hay algunas estrategias de corte sectario que no necesariamente convierten a una religión en una secta, que utilizan otras religiones, por ejemplo, algunas congregaciones de la Iglesia Católica que son como súper estrictas y súper conservadoras, tienen digamos que una incidencia mayor en la vida personal de las personas que otras líneas de la Iglesia Católica. O, por ejemplo, hay muchos grupos de estos cristianos reformistas que están dirigidos por pastores no muy éticos que les demandan cada vez más y más dinero, que son estrategias muy sectarias, pero entonces la gente empieza a normalizar este tipo de conductas. Entonces, como que ahí se genera una línea un poquito más borrosa de qué es una religión y qué es una secta, porque pues técnicamente no es una secta, pero sí tienen prácticas sectarias. Por ejemplo, y hay muchos grupos que tienen prácticas muy así, sobre los que incluso no existe un consenso y que hay gente que los llama sectas y gente como que no, como por ejemplo es el caso de los Testigos de Jehová. Yo no sé si tú conoces pues cómo funciona el tema con ellos, pero ellos pues aparte pues de que tienen una serie de reglas un poco particulares para las personas que no formamos parte de esa religión,
Pues digamos que sí hay una separación y por ejemplo, tienen una práctica muy jerárquica en el sentido en que tienen títulos, tienen escalafones y en la medida en que más tiempo le dedicas, pues por ejemplo, tú has visto como que se paran en los parques con sus libritos a repartir. Yo les huyo. Bueno, mientras más horas le dedican a esa vaina, pues mejor estatus tienen dentro de la organización. Entonces eso es una práctica muy de secta, pero realmente es una secta. Bueno, eso es como todo un debate y no me voy a meter en eso, pero sí es una de las prácticas más comunes porque mal que bien, ¿qué es lo más valioso que tiene la gente? Pues su tiempo. Y todo eso es trabajo voluntario, ellos no les pagan por ir a predicar, o sea, es como lo que hacemos nosotras, que no cobramos. No cobramos para estar aquí contándoles sobre las sectas, pero pues no significa. Por ejemplo, pero esto no es una secta. Espero que lo sepan, nosotras no adoramos a ninguna deidad o a ninguna persona. Excepto a Britney Spears. Sí. Entonces, digamos que tienen este tipo de prácticas que es como de empresa organizada. Pues es que, por ejemplo, muchas veces, además de tener ganancias económicas, pues es que controlan toda la vida de la gente. O sea, es importante que tengamos en cuenta esto, que no solamente son personas vulnerables las que terminan entrando. Hay gente que de pronto no tiene como un propósito en la vida, o como que está muy perdida, o como que simplemente quieren pertenecer, porque no olvidemos que somos seres sociales, pues nos gusta tener una comunidad de apoyo o lo que sea. Pues, hombre, ¿para qué? Pero las sectas para eso son un buen ambiente. No para todo lo demás, como cuando para se vivir pasan de la raya. Sí, o sea, como para tener estabilidad mental y eso, tal vez no. Pero si necesitas estar acompañado 24/7, es una excelente opción. Pues ha habido un montón de sectas, pero una de las más importantes es una que se llamaba el Templo del Pueblo, que fue creada por un pastor de una iglesia metodista en Indianápolis que se llama Jim Jones, en Indiana. Y en 1953 Jim Jones comenzó con la idea de crear una comunidad sin límites como la raza o la nacionalidad. Ojo aquí, porque vean que al principio Jim Jones, el tema o su idea era crear algo pues relativamente bueno, porque imagínense, para los 50 era como una comuna hippie. Era como una comuna hippie. Imagínense, para los 50 estaba creando una comunidad en donde los negros y los blancos eran iguales. Entonces esto para la época era estaba muy adelantado, súper transgresor. Comenzó como algo relativamente bueno, la comunidad fue creciendo poco a poco, alcanzó a tener alrededor de 1,000 creyentes, pero las ideas de Jones le fueron creando enemistades, así sea como de parte del gobierno o le fueron creando enemistades, porque empezaron a salir rumores de cositas raras que pasaban. Entonces él decidió como mudarse a San Francisco. Y pues pasó lo mismo en San Francisco. O sea, el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar a Jones porque salieron algunos casos como de abuso sexual, como salieron algunos casos de maltrato. Entonces pues Jones tomó la decisión de irse para Guyana, que es aquí en América del Sur, como cerca de Venezuela. Creó un campamento en 1975 en Guyana, que se llamaba Jonestown, por el apellido de él, Jones. Y se llevó como a 900 personas que terminaron llegando al campamento, que lo denominaron el paraíso socialista, porque lo que hacía Jones también era que quería crear una comunidad también con ideales socialistas. Este paraíso socialista fue, pues, lo que les digo, una aldea que fundó Jones, en la que el aislamiento era obligatorio y donde abundaban las golpizas y abusos sexuales. Claro, esto no se sabía en estos tiempos, porque lo único que Jones mostraba como en lo que llevaba a Estados Unidos era videos donde la comunidad parecía un paraíso, en donde todos eran felices, blancos y negros juntos, niños felices corriendo por ahí, que tenían todas las libertades, etc. Entonces esto no era lo que pasaba. Más o menos lo que hacían los nazis con los campos de concentración. O sea, mostraban que esto era un paraíso súper lindo todo, pero pues realmente no era así. Jones constantemente hablaba de que la comunidad estaba amenazada por los enemigos, por el gobierno de Estados Unidos, por estos gringos capitalistas, y de que eran perseguidos y que el fin del mundo se estaba acercando.
En 1978, Leo Ryan, que era un representante de California, después de escuchar muchos rumores de mucha gente que mandaba mensajes como por favor sáquenme de aquí, por favor sáquenme de Jonestown, decidió viajar a Guyana tras pues escuchar lo que les digo, una serie de denuncias. Y después de su visita, pues Jim más o menos le dio como el tour, mire, súper bonito, aquí todos somos felices, pero sí hubo algunas personas que se le acercaron al representante a decirle como, por favor, sácanos de acá. Entonces, pues, en vista de eso, el representante dijo como, bueno, los que quieran venirse conmigo y quieran salir de aquí a Estados Unidos, vénganse conmigo, no sé qué, y algunas personas se fueron con él. Y pues cuando ya estaban llegando a la avioneta para irse a Estados Unidos, llegaron unos miembros de la secta y los mataron a todos, incluyendo el representante. Entonces fue gracias a eso que ese día fue el 18 de noviembre de 1978, Jones decidió que iba a llevar a cabo su revolución de la muerte, en donde pues ya se murió el representante y pues que ya venía el fin del mundo. Entonces convenció a que ya el gobierno de Estados Unidos iba a venir por ellos y organizó un suicidio colectivo a base de bebidas de cianuro. Una de las últimas palabras porque lo grabó, hay una grabación de audio en donde sale el último discurso que hizo Jones, que decía, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Fueron sus últimas palabras y gracias a esto murieron así 700 adultos y unos 200 niños. Jones también perdió la vida, pero lo loco es que no lo perdió por cianuro, sino por una bala de una escopeta. La cosa es que también Jones era muy bueno manipulando y yo sé que hubo muchas personas que sí le creyeron y sí se dejaron manipular y sí tomaron la bebida pues creyendo en todo lo que decía, pero también hubo muchas personas que no estaban de acuerdo y querían salir corriendo, los mataron llegando al bosque. Entonces es todo un revuelto de gente que realmente se dejó manipular, pero gente que se dio cuenta de lo que estaba haciendo a último momento y se quiso escapar y no lo dejaron. Hubo algunos que sí se alcanzaron a llegar al bosque y no los mataron y son como de los sobrevivientes que hay hoy en día, pero igual murieron casi, yo escuché cifra como 917 personas aproximadamente que fallecieron y llegaron al día siguiente las autoridades a encontrar, imagínense, un campo lleno de 900 cuerpos. Es que es muy mórbido, yo digo, todo lo que pasó con Jonestown es muy mórbido. El hecho de grabarse uno diciendo las últimas palabras es como, no, señor, cálmese un poquito. Y matar, o sea, como con tal de que no te encuentre el FBI, la CIA, lo que sea, como que te vayan a encerrar en Guantánamo, matar a 1000 personas, pues Jim Jones, ¿qué te digo? Además que es que el man lo hizo como convenciendo a la gente que si no se mataban ese día, o sea, ellos no sabían que habían matado al representante, pues salvo los que habían ido a matarlos, pero el resto de la gente no lo sabía. Y pues él convenció a esta gente que el día que se tenían que suicidar era ese, porque es que si no el mundo se iba a acabar y ellos no iban a poder ser salvados. Es un rollo así. Porque ya habían hecho varios ensayos. No sé cómo habían hecho ensayos de eso, porque pues sí, ensayemos un suicidio colectivo, ¿no? Pues. Pero sí, pero yo sí estaba leyendo y de muchos documentos que leí que sí, una de las denuncias que encontró el representante a la Cámara era que estaban haciendo ensayos de suicidio colectivo, que todavía tengo muchas preguntas. ¿Eso cómo se ensaya? No entiendo. ¿Cómo se hace? Yo necesito... Pero duda aparte, hay un dato muy curioso sobre y es que, por ejemplo, tuvo una trascendencia muy fuerte en la cultura pop, porque además a partir de este caso es que a las sectas se les llama sectas o cults en inglés, que pues no es lo mismo culto en español que en inglés, o sea, como que hay una ambigüedad a nivel de significados, pero adicionalmente generó una frase como una catchphrase que es muy común, sobre todo entre la gente que vivió eso, pues desde Estados Unidos, que es la frase I drank the Kool-Aid, yo me tomé el Kool-Aid. El Kool-Aid es como un juguito de estos de revolver instantáneo con agua, y en eso fue que les pusieron el cianuro a las personas en Jonestown. Entonces I drank the Kool-Aid es básicamente como decir me dejé engañar. Entonces es una forma un poco coloquial de recordar pues lo que sucedió en Jonestown y pues que realmente sí marcó un antes y un después en la historia de los nuevos movimientos religiosos.
Además, porque hubo muchas sectas, pero es que ninguna fue de esta calamidad de que 900 personas fallecieron. Es que es demasiada gente. Era como... Ha habido terrorismo y Sí, todo, pero que maten a sus propios fieles es como muy fuerte. Sí, porque antes de 911, este evento fue como de los más trágicos de Estados Unidos, porque ha sido como el evento, el acontecimiento con más muertes de gringos en la historia, antes del 911, del 9 de septiembre, qué pena. Y bueno, lo que les digo, o sea, esta ha sido de las sectas más grandes y pues más catastróficas que ha habido, pero también hubo unas muy chistosas que a mí en verdad me dan mucha risa, pero pues para entonces eran cosa seria. Hay una que se llama Puerta del Cielo y es conocida como la secta OVNI. Fue fundada en California por un man que se llamaba Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, decididos a contactar a los extraterrestres. Applewhite era creyente de la teoría de los antiguos astronautas que supuestamente antes los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado y prometieron que antes de irse regresarían a llevarse unos cuantos elegidos. Y pues así la pareja impulsó a sus miembros al aislamiento, a la abstinencia sexual, como para convertirse en estos supuestos elegidos. La cosa loca de esto es que para eliminar la distinción entre los sexos, que era pues hombre y mujer, algunos miembros varones, incluyendo a Applewhite, se castraron para esto. Entonces, Casual. Sí, sí, súper chévere. Esa es una secta que cuesta un cojonal. En 1997 sucedió que cuando pasó el cometa Hale-Bopp cerca a la Tierra, Applewhite convenció a 39 personas de la secta de que era el momento de realizar un suicidio colectivo también, porque así iban a encontrar como la redención, o así se iban a convertir como en las personas ideales para que llegaran los aliens a secuestrarlos a todos. A base de barbitúricos se suicidaron, porque pues lo que les digo, porque supuestamente venía a recogerlos una nave extraterrestre oculta que detrás del cometa que los salvaría a todos del apocalipsis. Entonces son sectas que, si ven, pueden ser de cualquier tema. O sea, Jim Jones les hablaba como de la unidad y de que todos somos iguales y que qué bonita comunidad. Y vean estos que también estaban hablando, era como de seres que fuera de este mundo, que supuestamente los iban a venir a salvar y los iban a salvar de la perdición que es la Tierra. Bueno, pero no es la única secta que cree en temas alienígenos, ¿no? O sea, están también los raelianos, la cienciología, que también es otro rollo, que es Zenu y los aliens, y un poco extraño. Y al parecer History Channel también, pero digamos que de ellos no vamos a hablar ahorita. Porque ellos no son una secta, ellos son una religión formalmente constituida. Y... Ay, no. Pero la verdad es que en temas de sectas hay literalmente de todo. Y la otra es que tienen como una fijación con el fin del mundo. Siempre es como el fin está cerca, por eso nos necesitas. Porque si no, pues no vas a vivir la vida eterna o te vas a podrir en el infierno, o yo qué sé. Es súper raro. Claro, pues es que les tienen que generar miedo a las personas, como para que tengan de dónde agarrarse. Como una persona con miedo no es igual que una persona completamente racional. Es verdad. De ese miedo a las personas como... Y además de ese miedo también utilizan como la presión de grupo también para pues presionar a las personas a hacer cosas que realmente no quieren. La presión de grupo. Así es como funciona. Sí, es un tema, yo pienso que valdría la pena hacer una tesis psicológica. Si alguien que nos escucha estudia psicología, tal vez las sectas puedan ser un buen tema de estudio, pues porque realmente es un tema de lavado de cerebro muy denso y por ejemplo, actualmente, o sea, como que tú de los 90s para acá, las sectas ya no son como tan de la salvación del alma, sino que es un tema un poquito más de automejoramiento y sé tu mejor versión, porque entonces estamos viviendo en una época que es un poco más de tú sí puedes hacerlo y es como una positividad tóxica todo el tiempo. Sí. O sea, que suena súper amargada diciendo positividad tóxica, pero es que hay una positividad tóxica. Y también hoy en día uno de los problemas más grandes de la sociedad, y uno viendo noticieros y eso, realmente hay fenómenos que dicen que uno de los problemas más grandes de hoy en día de los jóvenes es la soledad.
como que hay una epidemia de la soledad. Y yo vi esto como para investigar para este podcast, vi que muchos jóvenes estaban metiendo a muchos cultos hoy en día porque pues están en búsqueda de una comunidad porque están solos. Y entonces la cosa es que ya hoy en día... Niños, no se metan a sectas, busquen fandoms, les va mejor. La cosa es que la búsqueda de... Si no han escuchado el episodio, lo pueden escuchar ahorita. La cosa es que la búsqueda de estas comunidades, uno, se ha vuelto súper fácil por el tema del internet, entonces ya te puedes como conectar a una comunidad que está en India y que hoy en día la gente está muy sola. Y yo vi este documental que salió como en 2019, que es literal dice como Loneliness Epidemic, y entonces imagínense eso hace un año, imagínenselo ahorita, con la cuarentena y con la pandemia. O sea, hoy en día ya debe haber muchísimas más personas que se sienten así, que de pronto estén en búsqueda de comunidades que seguramente al principio es algo inocente, pero más adelante uno no sabe en qué se puede convertir eso. Yo insisto, consigan un fandom o reconcílense con sus demonios, que también está bien. Adicionalmente, pues como con esta obsesión del automejoramiento perpetuo, pues surgió en los 90s una secta que realmente no se vendía como una secta y es de las pocas no religiosas que existen, que se llama NXIVM. Y NXIVM ha obtenido atención más recientemente, especialmente porque ha estado medio involucrada con temas de lavado de dinero y explotación sexual. Y pues ha habido cientos de personas en Estados Unidos, Canadá y México pues que han sido víctimas de este tipo de cosas. En el México particularmente se han visto implicados incluso miembros de familias políticas importantes, como por ejemplo los hijos del expresidente mexicano Carlos Salinas, que son Cecilia Salinas y Emiliano Salinas, porque estaban involucrados en el reclutamiento de miembros para prácticas de explotación particularmente sexual. No se trata sino como de un grupo social enfocado como al coaching para ejecutivos. Entonces digamos que la idea es como que tienen un objetivo de ayudar a mejorar tu rendimiento laboral y que mejores tus habilidades de concentración. Entonces claro, esto implica una serie de cursos y seminarios y no sé qué, pues que cuestan un ojo de la cara. Era como una especie, empezó en principio como una especie de grupo de autoayuda en el que sus miembros tomaban estos cursos de coaching y superación personal que podían llegar a costar hasta $7,000 en esa época, y cada uno como que los acercaba a supuestamente una vida más plena. Hay mucho que no se sabe sobre esta secta, porque es que además esta gente está blindada legalmente, en el sentido en que hacían que todos los asistentes a sus cursos y sus integrantes firmaran acuerdos de confidencialidad. Y es que, o sea, existen incluso casos de mujeres que han desaparecido o que se han encontrado muertas en circunstancias muy raras porque se cree que sabían cosas comprometedoras o porque tenían intenciones de abandonar el grupo. Total, es una cosa un poquito como gris, porque no se sabe muy bien qué es lo que estaba pasando, pero sí es claro que había casos de explotación sexual muy fuertes. Es tremendo sobre todo el tema de las mujeres en este grupo, porque eran manipuladas y extorsionadas para mantener relaciones sexuales con su líder, Keith Raniere, y muchas de ellas incluso fueron marcadas como ganado con un hierro caliente con las iniciales de este señor, ¿no? O sea, KR. Además que otras mujeres eran las encargadas como de sostenerlas, sí, ¿no? O sea, como que era todo un acto. No, incluso hace poquito Allison Mack, que era una actriz de Smallville, esta serie de Superman, pues admitió y se declaró culpable de cargos de reclutamiento y de explotación sexual en este caso de esta secta, porque casi que ya era la segunda al mando de Keith Raniere. Además es que si no accedían como a todas estas demandas, eran chantajeadas con fotos íntimas que habían sido obligadas a enviar antes. Yo no tengo muy claro cómo lograban que les enviaran esas fotos, pero el punto es que las tenían y pues, hombre, la gente pues se cuidaba, pero pues no sé. En algunos casos incluso, o sea, es que esto llegaba al límite de que las hacían mantener unas dietas absurdas para mantenerlas delgadas y que se adaptaran al gusto estético de Raniere. Pero esto además tiene otra razón de ser, porque cuando tú no estás bien alimentado o estás pasando por un periodo de privación alimenticia, tu mente no funciona igual, te cuestionas menos, entonces estás como en modo supervivencia. Entonces realmente lo que menos te estás cuestionando es si lo que te está diciendo este man es verdad o no, sino como que ya entras en modo supervivencia y es como tengo que hacer lo que sea. En 2018
Keith Raniere fue detenido en México y junto a otros miembros de la secta han tenido que responder judicialmente por crímenes como tráfico sexual y trabajos forzados. Claramente esta es una secta que ya no existe, mandaron a acabar como a todo el mundo, cerraron todas las instalaciones, ya ni siquiera la página web existe. Y pues es un tema que todavía, digamos, está desarrollándose, entonces pues falta ver cómo se termina de desarrollar el juicio de Keith Raniere en Estados Unidos y los juicios que posiblemente se les vayan a hacer a las personas que estaban involucradas en México. Que pues menos mal los agarraron, porque esto no es algo que pase muy comúnmente. O sea, la gente se entera de la existencia de estas sectas y la gente se entera como de los crímenes de estas sectas cuando pasan cosas como lo que pasó en Jonestown, que un día llegan y los encuentran a todos muertos. Por lo menos, o sea, los encontraron antes de que pudiera pasar algo más grave. Sí, o sea, como que no, todavía no se sabe la verdad de todo. Se calcula que hay por lo menos unas 6 mujeres de las que nadie sabe qué pasó o aparecieron muertas. Y hay incluso investigadores privados que han investigado como para montar historias falsas en torno a las muertes de estas mujeres. Entonces es un poco extraño todo el asunto. Pero pues falta ver qué más se revela, porque lo que te digo, están como súper blindados en temas legales. Entonces pues no se sabe como realmente qué repercusión pueda llegar a tener eso a futuro en los casos relacionados. En todo caso, pues claramente no es la única secta como actual, como que hay muchas que siguen activas. Por ejemplo, hay una que a mí me llamó mucho la atención en la investigación, que es una que es prácticamente como una religión de supremacismo negro, pero no por esto, o sea, esto no es lo malo no es que sea de supremacía negra, sino que a mí me parece que es de un surrealismo impresionante. Tienen unas creencias que te digo yo, o sea, aparte de la superioridad de la raza negra que pues la atribuyen, como que esto es un tema aquí de que las mujeres, por ejemplo, hay uno que dice, las mujeres blancas tuvieron relaciones con los chacales de las montañas del Cáucaso, mezclándose ambas especies, naciendo así el perro doméstico. O sea, los perros son hijos de mujeres blancas con los chacales. Casual, ¿no? O sea, como que biología mal, amigos, ¿no? Además, también tienen como creencias como en las sectas ovni. O sea, es como una mezcla ahí como de... Es súper loco. Sí. Es súper loco. Es como, de verdad... No, a mí me encanta esta, ¿no? El Papa Católico, los reyes de Inglaterra, la élite política de los Illuminati y el grupo Bilderberg se reúnen una vez al año en un sabbat para adorar al diablo y sacrificar a un negro. De esta manera fue concebido el anticristo mediante el cuerpo de Jacqueline Kennedy Onassis. O sea, no me digan que esto no es lo más surrealista que han escuchado en su vida. Ah, bueno, hay una cosa más surrealista y es que Jared Leto puede o puede no tener un culto, no estoy muy segura. Ay, sí, eso nadie lo sabe, ¿no? Eso el tema de Jared Leto es súper raro. Y tú no escuchaste que él al principio de este año 2020, él se fue como un retiro espiritual, como todo y se raro. enteró del coronavirus como 2 meses después. Y llegó como en marzo, porque obviamente estaba como aislado de todo. Porque eso también hacen las sectas, los hacen aislarse de todo, como de no poder recibir noticias, no poder comunicarse con nada, porque pues eso también hace parte de la manipulación que les hacen. Entonces llegó Jared Leto como de este retiro que pues bueno, puede que haya sido un retiro espiritual muy normal, pero pues llegó como en marzo, y la mitad del mundo estaba en cuarentena, todo el mundo se estaba muriendo de coronavirus y él era como, ¿pero qué pasó acá? No entiendo. No, a mí me parece muy chistoso porque es que esto en teoría es una broma, o sea, como que oficialmente la versión oficial es que es una broma, pero pues hay muchas características extrañas. Por ejemplo, se visten todos del mismo color o pues esto es una isla que está como aislada de la mano, yo no sé, esto es ahí como una vaina muy rara, no sé, tiene un ambiente de secta, no sé si es una secta o no puedo decirlo porque no voy a pagar $7,000 para ir, porque también vale $7,000, ya chismosé. Y si quieres la experiencia VIP son como 12,000 o una vaina así. Uy, no.
Pero alguien de nuestra audiencia, por favor, que tenga más dinero que nosotras, pues que vaya y nos cuente de qué va el asunto. No, y hablando de sectas locas, hay una muy chistosa que, pues no es una secta como tal, sino es una religión. Y esta se me acaba de ocurrir porque me acabo de acordar que hay una vaina que se llama el pastafarismo, que es como, es una... Pero eso es una broma, religión. eso es una broma de internet. Es una broma de Es una internet, broma pero de es que me da internet. mucha risa, que es como, nació como una protesta como al sistema de religión que estaban dictando en Estados Unidos, y entonces una gente que se inventó como un nuevo dios, que literal es como pasta con espaguetis, o sea, es como, la deidad se llama monstruo espagueti volador. Entonces, Monesbol. sí, entonces es gente que pues, o sea, yo no sé si le rezan, pero es como toda una religión sobre esto, para burlarse como forma de protesta social, como la forma en cómo enseñan religión y todo esto en los colegios en Estados Yo Unidos. siento que es un poco del teatro de lo absurdo, pero traducido a religiones. O sea, como que me parece que es... Pero no todas las sectas son como tan inofensivas como parece ser la Jared Leto. Vamos a ver si no me arrepiento de decir esto en 10 años. Pero, sí. Pero, por ejemplo, hubo una que se llama Aum Shirinkyo, que es japonesa, que traduce literalmente como verdad suprema. Y fue una secta apocalíptica que la lideraba un man llamado Shoko Asahara, que en el 95 hicieron un ataque con gas sarín, o sea, es un gas venenoso, en el metro de Tokio. Se murieron, no 13 sé, personas. ¿cuántas personas se murieron? Se murieron 13. como... Sí, pero pues esto fue 13. Se murieron 13 personas y pues claro, esto fue el caos. Y esta gente tenía más armamento que, o sea, Costa Rica, literal. Bueno, claro que Costa Rica no tiene ejército, pero o sea, tenían helicópteros, tenían una cantidad impresionante de armas biológicas, tenían anthrax. Pues hay algo parecido que pasa con esta iglesia que sigue súper reciente, que se llama la Iglesia de la Unificación, que ellos no han hecho nada así como súper fuerte. Los Moonies. Ajá, pero hubo un momento en donde al líder como que también lo encontraron como buscando armas, como reclutando gente para usar armas, era como algo así. Solo que esta secta sí... Sí, no es como tan peligrosa. No es peligrosa. Por ahora. Por ahora, sí. Pues por ahora. La cosa loca con esta secta es que pues la deidad que se supone que era, se llamaba Sung Myung Moon. Y este señor, pues bueno, este movimiento es de hace muchos años, como empezó como en los 80s, en los 90s en Corea, y incluso desde antes. Y el señor, diciendo que era la deidad de toda la iglesia y la esposa y no sé qué, se murió hace como 8 años. Entonces la gente quedó como, uy, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó aquí? Entonces eso también es muy chistoso, como pasa, como ven que no hay ningún dios que, o sea, bueno, no es que no haya ningún dios terrenal. Un dios terrenal, o sea, no hay una persona que sea dios. Sí, exacto. Entonces este tema hoy es no muy vamos a chistoso. discutir la existencia de Dios, porque es que eso es otro tema, entonces eso no lo vamos a discutir hoy. Pero pues no hay ninguna persona que sea Dios en todo caso. Pero es muy chistoso además porque es que estas sectas, además como de este mesianismo, porque es un mesianismo lo que manejan de alguna forma, son como una tentación para la gente que escribe historias. Ah, claro. No, y es que además yo creo que es más que todo porque todos tendemos a idealizar de una forma u otra, pues no a idealizar positivamente necesariamente lo que sucede en estos grupos, porque es que pues conocemos historias súper trágicas como Jonestown, pero pues realmente no conocemos las historias de sectas que pueden existir. Yo no digo que no, la verdad no sé, que pues sean una cosa un poquito más tranquila y que no que su fin no sea matar a todo el mundo, digo. Pues esto pasa incluso con, o bueno, también espero que esto no me arrepienta de decirlo en unos 5 años, pero pues es también, esto es lo que pasa con, y lo que también decías de la superación personal con la Scientology, la cienciología, ¿cómo se llama eso en español? Sí, cienciología. ¿Cienciología? Cienciología. Es un nombre súper raro. En donde literal lo que buscan estas personas de la cienciología es la superación personal y salir adelante de sus traumas mediante terapias. Es que la cienciología es algo muy loco porque es una religión que
te ayuda a superarte, a ser mejor persona, supuestamente. Ay, yo les voy a contar una historia. Yo esto nunca lo he contado. Y tiene que ver con este tema. O sea, yo no es que haya estado en una secta, señores, por si acaso. Pero un día iba con una amiga por la calle. Íbamos juntas por la calle y pues íbamos por la 100. Acá en Bogotá hay un edificio de cienciología en la calle 100 con la carrera 19, no sé si lo ubicas. Y yo no sé por qué, en qué andábamos ese día o qué nos pasaba a nosotros en la cabeza, se nos dio por entrar a chismosear. Ay. Sí, yo he entrado al edificio de la cienciología acá en Bogotá. Bueno, entramos un día, no sé qué, y pues siempre hay como un host, como alguien que llega y te recibe como, hola, no sé qué, ¿quién eres? ¿Quieres conocer? No sé qué. Entonces es súper raro porque es como un poco como ir al psicólogo, porque te preguntan un montón como sobre tus traumas y todo. Y pues a uno le preguntan cosas y le ponen como videos y como cosas donde te explican pues las metodologías que tiene la cienciología para que tú superes tus traumas y tus cosas. Yo llegué en un punto de mi vida en el que realmente no sabía qué quería. De hecho, sigo en un punto de mi vida en el que no sé muy bien qué quiero. Pero el punto es que, pues, como que mis problemas más graves, pues no eran graves realmente. Como que yo no tenía problemas serios en la vida. Pero mi amiga, pues sí, como que fue muy honesta y como que se abrió un montón. Y sí la pusieron a poner cosas como con temas familiares y eso. Ya no estaba atravesando una buena temporada. Y el cambio de expresión que yo le vi en la cara a esa mujer a mí me preocupó. Fue como, mierda, ¿será que se va a quedar aquí? Como que ya cuando nos dijeron, no, mira, es que esto es un curso, no sé qué, que vale no sé cuánto, no, sí, que bueno, ya ahí la cosa como que cambió un poco, pero fue como que le pareció interesante. Entonces es un tema que realmente se cranean las estrategias para abordarla a la gente por donde más lo necesita. Pues es una cosa que es más que todo como una invitación de que dejemos de decir que la gente pues que está en los cultos es una estúpida o que pues porque realmente no es eso. Pues seguramente también hay gente estúpida adentro, pero hay gente estúpida en todas partes. En todo caso, hay gente muy normal, o sea, que tiene una capacidad intelectual normal, que tiene capacidad de discernimiento, que puede caer en eso. Y pues por eso es importante, sobre todo si ven que pues hay gente a su alrededor que está teniendo como conductas extrañas en torno como a una nueva religión, a un nuevo grupo, a un nuevo, pues no le digan que no vaya, porque pues eso tienden a decírselo a la gente, que van a ser perseguidos y no sé qué. Entonces eso pues podría ser contraproducente, pero pónganle atención. Traten de... Y no descuiden sí a la persona. Traten de, o sea, pues no hacerlo entrar en razón, pero sí, como préstenle una... No la descuiden. Exacto, sí, porque... Intenten pasar tiempo con esa persona. Porque es que lo difícil... Alejado de actividades. Porque lo difícil de estas sectas, y pasa mucho con la cienciología, y es que cuando uno deja este tipo de sectas, te excluyen por completo. Han habido familias prácticamente que se destruyen porque, no sé, rotas porque los hijos ya no quieren seguir haciendo parte de esta secta y los papás los desheredan. Y esto pasa, y esto lo expone muchísimo una actriz de Hollywood que se llama Leah Remini, y ella se salió. Y ella tiene un programa sobre personas que han hecho partes de las sectas y han sido de la secta de la cienciología, que han sido víctimas, como que les han robado pues plata, como que los como con la terapia que ellos hacen que se llama auditory, algo así, como que han sufrido un montón. Entonces ella tiene un programa sobre esto, como que cuenta las historias de las víctimas y la cienciología la tiene súper marcada, saca un montón de artículos en contra de ella. Es como, ella lo que dice es como si fuera una religión de verdad pacífica. Si uno se sale, no lo tratarían así a uno. O sea, si tú te sales del cristianismo, a ti tus papás, bueno, también depende de los papás, pero normalmente los cristianos no te condenan. Por ley no te tienen que, no, y no es como que te tengan que dejar de hablar. Exacto. O sea, tú no vas a perder amigos porque dejes la religión. O sea, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Y son capaces como de discernir esos dos espacios. Pero es que la secta hay que tener muy en cuenta que es que absorbe todos los aspectos de la vida de una persona. Entonces cuando estas personas se salen,
pues el impacto psicológico es gigante. Es como que literalmente pierdas el trabajo, te estés divorciando, te echen de la casa y pierdas a todos tus amigos y se muera todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, claro, porque no dejan que te hablen, sí. Entonces, incluso existen grupos de apoyo para gente que se ha salido de estas sectas. Entonces, pues es importante que sepan pues que esta opción existe. Pues no sé cuánta gente post secta podría estarnos escuchando, pero en todo caso, pues es importante tener este tipo de información por si de pronto alguien que ustedes conocen pues está pasando por un proceso por el estilo. Quiero terminar esta sección con unos fun facts para no terminar algo tan pesado. Como tan darks. Sí, y hay algo que me da mucha risa y es que parte de la cienciología hay muchísima gente famosa que es parte de esta secta. Por ejemplo, Tom Cruise es como el principal y en verdad esta actriz que les comento que se llama Leah Remini cuenta que la cienciología tiene completamente manipulado a Tom Cruise, como que Tom Cruise no es la misma persona que es hace como 30 años por culpa de la cienciología. También otro actor súper famoso que hace parte de esta es John Travolta y que también está súper metido en esto. Incluso una de las esposas de Tom Cruise, Katie Holmes, creo que sí, Katie Holmes, que cuando se separó de Tom Cruise y también dejó de hacer parte de esa cienciología, también ha hablado que eso es terrible cuando uno lo saca, prácticamente te deja a todo el mundo de hablar. Entonces, pues para que vean que es algo de todos. Es absurdo, el tema de la cienciología es absurdo. Bueno, y pues claramente, pues como se sabe tan poco, digamos que la representación en películas y eso pues tiende a ser uno, un poquito romantizada o dos, ya como pues súper maniqueísta, es una cosa súper loca. Yo por ejemplo, está esa película Midsommar, que pues es del año pasado, que los que no se la hayan visto es básicamente una chica que pues los papás y la hermana se mueren y termina en un viaje como con los amigos del novio por allá como en Suecia, como con una comunidad súper alejada que pues tú lo ves y es como todo súper lindo y todos se visten de blanco y hay flores en todas partes, ¿no? Pues tú lo ves y de verdad pues es como una celebración pagana de verano prácticamente. Como que al principio tú la ves y es como no, pues es súper linda la película. No es linda. No, para nada. No voy a hacer spoilers porque pues de pronto hay gente que no se la haya visto, pero el punto es que esta gente a la que ella llega a visitar allá en Suecia pues es una secta. Lo que a mí me parece interesante es que yo creo que Midsommar es de las pocas o de algunas pocas películas que hay que realmente pues alcanza a representar un poco lo que realmente son esto hoy en día, porque yo también para la investigación de este podcast vi videos como de personas que se han salido de cultos en donde reaccionan a cultos en las películas y reaccionan a Midsommar y uno de ellos decía es que esta película tiene un elemento muy importante y es que cuando esta persona está sufriendo, cuando esta persona está triste, la secta o la comunidad le brinda apoyo emocional cuando lo necesita. Y eso es lo que realmente hacen estas sectas, como brindar apoyo emocional cuando una persona se siente vulnerable, cuando se siente triste, como que trata de quitarle como todas esas traumas y le ayudan como a salir adelante, a que se sienta mejor, lo que sea. Esto es como uno de los elementos más importantes de Midsommar. Y la persona que ha sobrevivido al culto lo dice como realmente es esto en lo que se basan las sectas, en prestar un apoyo al principio cuando la persona está vulnerable y ya cuando tú la tienes ahí, como vio que le brindaste apoyo, ya ahí es cuando empieza el tema de la manipulación. Claro, y es que eso es importante a tener en cuenta, es que la secta no va a empezar pues a ti pidiéndote que te desnudes y que no sé qué, porque pues si fuera así no existirían, no tendrían el poder de convencimiento que tienen. Entonces pues es claro y por eso lo decíamos al principio, pues la base de las sectas es el amor y es el apoyo y es como crear comunidad en torno a algo que para ellos sea algo significativo. Entonces yo creo que también, por ejemplo, está esa que me parece que es realista en ese sentido. Pero también, por ejemplo, está Hereditary, que es un poquito más fuerte, me da a mí la impresión, porque pues ya esto
esto, pues digamos que en Midsommar siguen como que hay escenas fuertes en Hereditary. O El legado del diablo en español. Pues digamos que es una secta mucho más violenta, mucho más sangrienta. No es como en Midsommar que tú todo lo ves como florecitas y luz del día, sino que ya esto es mucho más violento. Además es que ya esta como tal ya es lo que hemos visto como toda la vida, es que ya es una secta satánica, literalmente. O sea, como la película lo dice en español, El legado del diablo. Que, bueno, tampoco quiero hacer spoilers, pero prácticamente eso es lo que pasa, como en una familia que la abuela hacía parte como de una secta y se fueron como heredando literalmente como características o como cosas del demonio en el que ellos creían. Entonces esta película es demasiado oscura, por favor, si les da miedo las películas de terror, no se la vean solos, a la luz del día. Bueno, aunque es Halloween, también si se quieren arriesgar, háganle. Sí. Pero sí, digamos que esto es el estereotipo de secta que se tiene. Y es como, pues sí, las sectas, sí, muchas han hecho cosas terribles, pero pues no siempre se ve así. No siempre es adorando al diablo. Por ejemplo, está esta secta, los Rajneesh, que son los de este documental de Netflix, que si no lo han visto y les llama la atención el tema de sectas, véansela, que básicamente es una comunidad de gente como medio hinduista, pero no es hinduismo porque adoran a un man que se hace llamar Osho. Bueno, adoraban porque ya Osho se murió. Y crean una comuna, es como una comuna que se termina convirtiendo en una ciudad, pero es un tema, pues, que en teoría ellos lo que quieren es hacer un mundo mejor. Ellos quieren hacer un mundo mejor, entonces como que construyen su propia ciudad y hacen su propia ropa, aunque todos se visten del mismo color y eso es un poquito raro, y así. Sí. Todos se dicen. Pero ellos también, por ejemplo, tienen ese lado oscuro, que pues está la sospecha de que ellos hicieron bioterrorismo también con el tema de que envenenaron agua y que envenenaron unas cadenas de restaurantes en Colorado con salmonela. Entonces hubo mucha gente que se enfermó. Pues no se murió nadie, pero pues sí, pues no es chévere como tener a media ciudad con salmonela, ¿qué te digo yo? Igual hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno ve películas donde se hablan de sectas, pues que se basan mucho en la realidad. Sí hay sectas que hacen cosas muy raras, pero no siempre la representación audiovisual es fiel a la realidad de las sectas. Hay que tener en cuenta que las personas que están en las sectas no dejan de ser personas y que están pasando por cosas. Entonces pienso que tal vez lo más importante aquí es a resaltar, es el tema tal vez que más le cuesta a la gente, y es como tener un poquito de empatía. Si tenemos más empatía con la gente que nos rodea, menos necesario se va a ver como la gente como en tener el impulso de irse a meter a una secta. Entonces nada, intenten construir redes de apoyo entre gente en que confíen y que pues no les cuestionen sus creencias, o que si se las cuestionen sea en una forma constructiva y no como queriéndoles vender algo, porque pues el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y quieres ayudarnos a seguir creciendo, recomiéndanos con tus amigos. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Desván Insomne. Adiós.